Su vida, una invitación a seguirle. Los primeros años de la Porciúncula fueron heroicos, y los hombres que se formaron durante este período eran todos, en mayor o menor escala, de temple nada común. Era un ejército de héroes. La palabra de Francisco era su ley. Jesucristo y su evangelio eran su ideal. El mundo los miraba y admiraba. Unas veces, como suele suceder, criticaban sus singularidades y falta de prudencia humana, y otras pedían perdón al comprobar la evidencia de sus vidas a las que no podían resistir. Los hombres forjados en esta época eran una interpelación para el mundo. Porque, ¿qué tenía que ver el mundo con un hombre como Fray Junípero? Y sin embargo, no podía dejar de amarle y respetarle. Este fraile es uno de los ejemplos típicos que se formaron en la Porciúncula, si es que puede hablarse de una formación típica en una comunidad cuyos miembros conservaban una singular espontaneidad y personalidad de carácter. Junípero era el prototipo de aquella ingenuidad infantil que en mayor o menor grado fue patrimonio de todos los frailes en su nueva vocación. En unos se combinaba esta ingenuidad con un conocimiento profundo del mundo, en otros con su dignidad natural o con una inteligencia bien dotada. Pero todos poseían con esa ingenuidad algo de lo que caracteriza la infancia espiritual, esa mirada que de todo se asombra y mantiene el interés despierto en cada momento y circunstancia. Fray Junípero era naturalmente ingenuo, y en él el calor del sentimiento podía más que la razón sosegada. Era impulsivo, obedecía a la idea del momento, pero jamás pensaba en sí mismo. Hubiera dado la vida sonriendo y sin sospechar su propio mérito, en defensa de su fe profunda, o para evitar el sufrimiento del prójimo. Por esta razón, Francisco le consideraba como una flor de la fraternidad. Por eso, incluso al cometer una de sus torpezas, decía: «Ojalá tuviese yo un bosque de estos juníperos». Sus mismas indiscreciones eran reparadas por su sinceridad y abnegación absolutas. Y es que, ¿cómo no se puede amar a un hombre que al ser reprendido con alguna aspereza por su superior, no piensa en su propia humillación, sino que se preocupa porque el superior se ponía ronco amonestándole? Y no solo eso, sino que muy entrada la noche, se presentó en su cuarto con una candela en una mano y una escudilla humeante en la otra, al tiempo que le decía con gran humildad: «Padre, cuando me echaste en cara mi falta, vi que tu voz enronquecía y creí que esto era debido a la mucha fatiga. He pensado, pues, en un remedio y te he preparado esta escudilla de gachas». El superior, enojado al verse importunado a aquella hora, le mandó que se fuese. Este, lleno de compasión, no se movía, y viendo que nada lograba, le dijo: «Pues bien, padre, si no quieres comer, te ruego me hagas este favor. Aguántame la candela, y yo comeré». El cronista añade que el superior, vencido por la solicitud y simplicidad de Junípero, depuso su enfado y, sentándose, comió con él. Incidentes de este género menudeaban no sólo dentro de la Porciúncula, sino también a la vista del mundo. Y los hombres, como ocurre tantas veces, algunos las criticaban, pero se sentían atraídos por el espíritu que las inspiraba. Otro hermano buen ejemplo de la orden era Fray Maseo, en quien consideraba Francisco el verdadero fraile menor a causa de su aspecto gracioso, su discreción natural y su belleza y piadosa elocuencia. Era muy diferente del simplicísimo Fray Junípero. Francisco le tenía por compañero predilecto en sus viajes, porque cuando deseaba recogerse en silencio para orar, Maseo se apartaba un poco con los que acudían a escucharles y les predicaba. Y como era de agradable presencia y elocuente palabra, el pueblo le escuchaba con agrado. Maseo era una mezcla singular de sentido práctico y dócil humildad.
no siempre acertaba a entender las acciones de Francisco, no ajustadas a veces a las reglas de la prudencia humana. Con todo, estaba persuadido de que estaba más cerca de Dios que la mayoría de los hombres, y en consecuencia le prestaba la más rendida obediencia. Muy diferente de Maseo, a quien vemos siempre dispuesto a todo, era Rufino, hombre tímido, callado, reservado. A primera vista parecía el hombre menos indicado para ingresar en la alegre compañía de la Porciúncula. Pero bajo su reserva ocultaba una gran dulzura y una sinceridad absoluta. Su timidez era fruto de su temperamento sensible en extremo. Francisco, que conocía bien a las personas, solía tratarle con mayor bondad. Lo que más temía Rufino era que le mandasen a predicar, y una vez llegó a persuadirse de que la predicación y el cuidado de la gente desconocida no eran para él, y que serviría mejor a Dios si se entregaba a la oración en la soledad. No quiso escuchar a Francisco cuando éste trató de disuadirle de su propósito, pretendiendo que un ángel de Dios le había mostrado el verdadero camino. Decidido, se apartó de Francisco y se puso en oración. En un primer momento, al alejarse de Francisco, Rufino se sintió aliviado y como que un ángel le amparaba, y esto le animaba a seguir su propia voluntad. Pero de pronto todo desapareció, y su espíritu se llenó de tinieblas. Turbado, se dirigió a Francisco, que le consoló, y desde este momento no sólo renació la confianza en Francisco, sino que prometió obedecerle siempre. Un temperamento más feliz y animoso tenía Fray Gil, a quien ya conocemos por ser uno de los 3 primeros que siguieron a Francisco. Este depositó en él su confianza, hasta el punto de que no hubiera tenido más consultor que a Gil en sus idas y venidas y en la elección de moradas. Pero él se opuso. Todos merecerían ser citados. Ya conocemos a Fray Bernardo. Notable entre todos fue Fray León, la oveja de Dios, como le llamaba Francisco, debido a su singular pureza y sencillez, alma de niño y útil secretario. De otros se conservan escasos recuerdos. Uno de estos era Fray Simón. Hablaba este fraile tan suavemente del amor de Dios, que hubo quien pasó con él toda la noche en santa conversación sin darse cuenta de la llegada del nuevo día. La Porciúncula unía a hombres de diferentes caracteres y temperamentos, y lo que más admira es que Francisco, a la vez que imprimía en cada uno un marcado sello de familia, dejaba a todos su propia personalidad, fomentando sus cualidades y su nobleza de espíritu. Este saber descubrir las buenas cualidades de cada uno propició la amplitud de espíritu, que fue uno de los secretos que dieron fuerza y belleza a la restauración de la fe en Umbría. A medida que el número de discípulos iba creciendo, se ampliaba también su radio de acción. Llegaban a nuevas ciudades y surgían nuevos problemas y situaciones. No es fácil recoger los viajes apostólicos de Francisco. Si leemos las numerosas historias que sobre su vida se han escrito, sí podemos observar que sus biógrafos tienden a poner todos los acontecimientos en un marco lleno de milagros y sucesos extraordinarios. Sabemos que en la realidad Francisco en sus viajes predicaba, rezaba y recorría las plazas o se escondían en los eremitorios, según lo necesitase o considerase conveniente. Pero es verdad también que a medida que pasaba el tiempo y comprobaban la autenticidad evangélica que brotaba de su género de vida, se hará muy famoso entre el pueblo y se convertirá en objeto de veneración. Con la fama y su vida coherente, crece también la autoridad y esa especie de atracción y contagio que impulsaba a muchos a oírle y cambiar de vida, y a otros a seguirle. Y como siempre pasa, también crecen las dificultades. Hasta ahora, 1211, los frailes en sus expediciones no habían ido mucho más allá de las fronteras de Umbría.
Francisco había pasado parte de este año evangelizando el norte de Umbría y la Toscana. En esta última provincia había fundado diversos eremitorios y pequeñas comunidades de frailes. En Florencia admitió a varios novicios, entre ellos Juan Parenti, doctor en leyes, que muchos años más tarde le sucedería en el generalato de la orden. En esta ciudad fundó también una de las primeras casas de frailes fuera de Umbría. Llegó hasta Pisa, donde dos jóvenes, al oírle predicar, solicitaron su ingreso en la fraternidad. Así fue predicando en distintos lugares y admitiendo nuevos jóvenes que querían participar en su género de vida. Mientras, otros frailes andaban por otras ciudades predicando el Evangelio. Fray Bernardo de Quintavalle fue a Bolonia, donde se reunían los estudiantes de toda la península italiana que frecuentaban las escuelas de leyes más famosas de Europa. Era aventurarse mucho querer introducir el Evangelio de la simplicidad y desprendimiento del mundo en aquel foco de actividad intelectual de la juventud, con sus vanidades y ambiciones. En ninguna parte era más acentuada que en las escuelas de Bolonia la oposición del espíritu mundano al espíritu de la comunidad franciscana. Allí no se conocía aquella sabiduría del corazón dócil en todo a la palabra de Cristo, única sabiduría tenida en estima por Francisco. Los que frecuentaban las escuelas no lo hacían para aprender la verdad de la vida o para vivir como cristianos que saben deben salvar su alma. La ciencia era para ellos lo que el paño para los mercaderes, un paso para abrirse camino para triunfar en el mundo. Se respiraba un sutil materialismo. Bernardo fue a esta ciudad no sin antes encomendar su misión a Jesucristo. Los ciudadanos y estudiantes le acogieron como objeto de diversión, teniendo que sufrir incluso malos tratos. Pero al fin triunfó su mansedumbre y constancia. Un ciudadano influyente, doctor en leyes, vencido por la santidad manifiesta de Bernardo, le acogió en su casa y después instaló a los frailes en una casa situada a poca distancia de la ciudad. El pueblo acabó por venerar a Bernardo como santo, hasta que, alarmado éste en su humildad, y temiendo más los honores que los desprecios, se marchó. Al presentarse a Francisco le dijo: «La casa está fundada cerca de Bolonia. Manda a los frailes que permanezcan en ella y la cuiden. Yo no tengo ya allí provecho por los demasiados honores que me rodean, y temo perder más de lo que gane». Francisco envió otros frailes a Bolonia, los cuales con el transcurso del tiempo extendieron la fama de la fraternidad por toda la Lombardía. Hasta 1212, el movimiento espiritual promovido por Francisco está dirigido exclusivamente a hombres. En su mente no entraba el fundar una orden de mujeres. Sin embargo, Dios estaba suscitando esta posibilidad que surgiría como complemento de la rama masculina. El encuentro de Francisco con Clara es uno de esos que Dios en su providencia determina para llevar a cabo su obra. El Señor iba a unir en una amistad histórica estas dos almas gemelas. Dios puso en el corazón de Clara Favarone, una muchacha hermosa, joven y noble, el deseo de vivir el Evangelio y consagrarse a Dios. Clara sentía simpatía por aquel hombre de Dios, que lo había dejado todo por seguirle. Es normal que procurase escuchar sus predicaciones. Aquella muchacha quería cambiar de vida y entregarse al Señor. Habló a escondidas con Francisco para evitar murmuraciones, contando con la colaboración de su doncella y amiga, que entonces estaba a su servicio y que luego sería también monja en San Damián. En Clara surgía con fuerza irresistible el mismo ideal que ya vivía Francisco de amor al Señor, con aquella limpia y alegre radicalidad evangélica. Ninguno de los dos sabía cómo podría llevarlo a efecto una mujer de su condición social. De momento trataban de averiguarlo con la oración y con el diálogo para hacer un buen discernimiento. La familia de Clara intentó prepararle un buen matrimonio, pero ella se negó. Sabía quién había de ser su esposo, Jesucristo, pero ignoraba todavía
cómo habría de realizarlo. Francisco, buen conocedor de personas, pronto descubrió en Clara un corazón digno de ser solo de Dios. Esta joven quería cambiar de vida, abandonar su casa y abrazar una vida completamente nueva. Llegó el día en que maduraron los planes. Francisco mantuvo informado al obispo Guido, por la confianza que con él tuvo siempre, porque además lo que tenían planeado entraba dentro de su competencia, y por lo que pudiera venir. El 18 de marzo, domingo de Ramos de 1212, Clara asistió a misa con su familia ataviada con sus mejores galas. Parecía su fiesta de despedida. Por la noche, cuando estuvo segura de que todos dormían en el palacio familiar, se fugó de él por una puerta de servicio acompañada de su fiel amiga. En la porciúncula le esperaba el hermano Francisco acompañado de sus hermanos, decidido a realizar por su señor una hermosa hazaña. En cuanto sintieron que llegaban, encendieron antorchas y, acompañándola con ellas, entraron procesionalmente en la capillita. Allí, al pie del altar de la Virgen, Clara se arrodilló ante el hermano Francisco, y éste la recibió por esposa de Cristo en el nombre del mismo Señor. Francisco le cortó el cabello, entregando a su compañera aquella hermosa cabellera como reliquia, y le colocó un velo pobre sobre su cabeza rapada. Todos entonaron cantos de gratitud al Señor. Clara, por su parte, prometió obediencia al hermano Francisco. Estaba plenamente feliz. Para ella se cerraba lo que después llamaría su vida en la vanidad del siglo, y se abría a la nueva vida, al amor esencial y absoluto, a Dios. Desde aquel día se le consideraba un miembro más de la fraternidad. Según lo previamente acordado, el cortejo, antes de la aurora, se dirigió a las monjas benedictinas de San Pablo de Bastia, quienes la recibieron hasta que Francisco hallase el lugar para lo que pretendían. Al día siguiente, la paz de San Pablo fue violentamente turbada por la llegada de su familia, que venía a reclamarla y amenazaba con llevarla por la fuerza. Clara se refugió en la iglesia, y cuando la iban a llevar se quitó el velo mostrando su cabeza rapada, y cogiéndose al altar, manifestó su desposorio con Jesucristo. Quizá su fortaleza y seguridad hizo ceder a quienes la presionaban para llevarla de nuevo a casa, y le dejaron en libertad para seguir la vida que había escogido. A los 15 días se le unía su hermana pequeña, Inés, resuelta también a dejar el mundo y consagrarse a Dios. Las dos estaban ligadas por el más tierno afecto. Más tarde, Francisco obtuvo para la incipiente comunidad el oratorio de San Damián y la casita contigua. Sin proponérselo, Francisco escribía un nuevo capítulo en su vida. Doblando su nueva familia, había fundado una orden a quien él mismo, con su sentido caballeresco, llamaba las Damas de los Pobres de San Damián, hoy conocidas por Orden de Santa Clara. Pronto se multiplicarían. Con razón han escrito que la presencia de Clara en la vida de Francisco no sólo hay que mirarla bajo el aspecto de una nueva rama dentro de la familia franciscana. La hermana Clara vino a ser como la mitad del alma de Francisco en cuanto a su adhesión amorosa y absorbente a Cristo. Clara encarnó así su más elevada aspiración, y no sólo de él, sino de toda la orden. Clara y sus hermanas fueron el peso neto contemplativo al lado de la movilidad apostólica de los hermanos menores, para mantener el fiel de la balanza de su entrega a Dios y a los hombres. Como lo expresaría ella, el sentido de su vida era ser, ante el mundo, espejo y ejemplo de entrega total al Señor, y vivir para alabarle y glorificarle, y para ser fortalecidas por él en la práctica generosa del bien. Francisco no dio a Clara ninguna regla de vida. Únicamente la inculcó el espíritu de pobreza absoluta y confianza plena en Dios. Ella acomodó su vida cotidiana a la de los frailes, con la diferencia de lo que exigía su condición de mujer, y que desde el principio su vida se orientó en la dirección contemplativa. Vivía entregada a la oración y al trabajo manual, y socorría a los pobres que acudían a ella. La vida en San Damián era pobre y humilde, pero rica en dones espirituales. Desde su clausura seguían el apostolado activo de los frailes, y ellas tenían una parte en este apostolado con su oración y sacrificio.
A finales de este mismo año de 1212, es cuando Francisco sintió deseos de anunciar la palabra de Dios no solo en Italia, entre los cristianos, sino también en Siria, entre los musulmanes. Así como en los comienzos, primero vivió, y su vida fue el mejor llamamiento para seguirle, lo mismo ahora, al sentir este impulso misionero, primero quiere experimentar personalmente si esos deseos eran posibles para la fraternidad. Desde Asís se dirigió hacia algún puerto del Adriático en el que poder embarcarse hacia Oriente. La experiencia no le resultó ningún éxito. El barco fue sorprendido por una tormenta y fue sacudido por las violentas olas. Los ocupantes estaban llenos de miedo y mientras unos rezaban, otros maldecían. Al final, el barco atracó en la actual Dalmacia. Poco sabemos de lo que hizo Francisco en este tiempo. Tuvo que averiguar cómo poder regresar a Italia. Si había algún barco que fuera a Ancona, era la oportunidad. Como no tenía dinero, pagaría su pasaje o bien a cambio de su trabajo, o pediría por amor de Dios. A juzgar por el resultado visible, la primera tentativa de ir a aquellas tierras se redujo a evangelizar la tripulación de un barco. Pero en esto, como en otras muchas cosas, la eficacia de la acción de Francisco no estaba en el resultado inmediato, sino en su valor inspirado en futuras realizaciones. Aquel celo por la salvación de las almas de los pueblos lejanos que no conocían el reino de Cristo no le abandonará en toda la vida y le impulsará a renovar repetidas veces el intento de ganarles al Evangelio de Jesucristo. En las cruzadas que se realizaban se pretendía la defensa de las naciones cristianas, pero en su realización no siempre los métodos fueron los adecuados. Los deseos de Francisco eran muy diferentes. Solo pensaba en la conversión. Por aquellos hombres también había muerto Jesucristo, y por tanto debían conocer su mensaje. Quería ir a su encuentro con el espíritu del Redentor, dispuesto a morir con toda mansedumbre, a imitación de Cristo, ofreciendo su vida por su salvación. Esta era la nueva cruzada espiritual que concebía con la simplicidad de su fe y su ardiente caridad. Su pensamiento de convertir a los infieles por el solo poder del Evangelio llegó a ser un elemento esencial de la vida de los frailes, que años después se dispersarían por los países más distantes, llevando como viático su fe y su pobreza, sin el auxilio de las armas ni de la diplomacia, a imitación de los apóstoles en los primeros días de la difusión del Evangelio. Y aquí radica el éxito de su empresa. Puso las bases para despertar en la Iglesia un entusiasmo nuevo por la conversión más que por la conquista. El aparente fracaso sembró la semilla que después había de germinar. Siguió predicando y arrastrando detrás de sí otros compañeros que querían vivir la misma radicalidad evangélica. El número aumentaba y se iban extendiendo por distintas regiones. Iban por los caminos de dos en dos, recogidos y alegres. Sus pequeños eremitorios se veían en las cercanías de las ciudades o en las montañas circundantes. No se alejaban del pueblo, pues de él recibían el sustento. El pueblo les quería por su pobreza voluntaria y por su forma de practicar la religión. Había pasado ya el tiempo de los insultos y las burlas. Grande fue el éxito de su apostolado. El pueblo se agolpaba a su paso y le llevaban a los enfermos para que los sanase. Se consideraba dichoso el que podía tocar su hábito. En algunos lugares, al tener noticia de que pasaba por allí, salían a recibirle. ¿Cuál era la clave de este éxito? Por supuesto, su propia vida, que contagiaba algo de lo que él vivía. Pero también contribuyó no poco al resultado de su misión, el que Francisco, tanto si se dirigía a un público numeroso como a contadas personas, hablaba siempre con igual libertad y fervor. Aunque fuera solo uno el que le escuchaba, con el mismo ardor y elocuencia proclamaba su mensaje de penitencia, paz y amor. Y es que los motivos que le impulsaban a hablar no dependían del número o calidad de los oyentes, sino de la admiración que le producían los misterios eternos y de su ardiente deseo de cumplir su misión. Hablaba
porque debía hablar, porque a esto le había llamado Jesucristo, y lo que salía de su boca era de la abundancia que tenía en su corazón. No sabía hablar como quien cumple una formalidad. Refieren las florecillas que este entusiasmo popular sorprendía al hermano Maseo, quien en cierta ocasión, abriéndose al hermano Francisco, le dijo: «¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti antes que a cualquier otro?» Francisco con toda humildad le preguntó: «¿Qué quieres decir con eso, hermano Maseo?» El hermano Maseo le explicó: «Hay algo que no entiendo. Me pregunto por qué todo el mundo corre en pos de ti, ansía verte, oírte y ponerse a tu mando, si bien tú no eres guapo ni sabio, ni siquiera eres noble. ¿Por qué a ti, pues, antes que a cualquier otro?» Al oír estas palabras, Francisco no pudo disimular su alegría. Levantó el rostro al cielo y quedó primero con la mente absorta en Dios. Luego, arrodillándose, dio gracias a Dios y contestó: «¿Por qué a mí? ¿Quieres que te lo diga, hermano Maseo? Pues bien, has de saber que ello resulta de las miras del Altísimo, quien todo lo ve, y no encontrando sobre la tierra criatura más vil, de propósito se fijó en mí. En efecto, para que su obra reluzca a los ojos de los hombres, el Señor escoge a los débiles, a los ignorantes y despreciables, antes que a los prudentes, a los nobles y poderosos, de tal suerte que ninguna criatura tenga motivo de gloriarse, sino que toda gloria se atribuya siempre al Creador, único autor de todo bien». Este es Francisco, esta su humildad, esta su manera de actuar, y por eso él se sabe simple instrumento de Dios, y no cae en el peligro de atribuirse a sí mismo los frutos que solamente pertenecen a Dios. Al final de la primavera de 1213, Francisco se dirigió a la Romaña. Se detuvo al pie de la fortaleza de Montefeltro, situada en una estribación de los Apeninos. Nos cuentan las florecillas que precisamente aquel día armaban caballero a un pariente del jefe de la plaza, y presenciaban la ceremonia muchos señores. En cuanto Francisco supo que había una fiesta, quiso asistir a ella con su compañero. Cuando llegó al lugar donde se celebraba, se subió a un alto, y tomando la palabra, se puso a comentar estos versos sacados de una poesía cortesana. «Tan inmenso es el bien que espero, que cualquier penar me es placentero». Con estos versos, Francisco evocó los trabajos heroicos de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes y de los confesores para alcanzar los bienes eternos, y se detuvo en consideraciones tan sublimes que los caballeros presentes quedaron entusiasmados. Es que sus palabras transmitían el fuego de amor que ardía en su corazón. El más emocionado de todos fue el conde Orlando, señor de Chiusi en Casentino. Deseaba manifestar al momento al fraile la generosa inspiración que acababa de tener. Pero Francisco, con toda delicadeza, le dijo que primero debía ir a comer con sus huéspedes y amigos, como era su deber de cortesía. Terminado el banquete, Orlando le comunicó a Francisco que a una milla de su castillo de Chiusi, en la cima del monte Alberna, en las soledades de los Apeninos, poseía un lugar muy a propósito para el ejercicio de la penitencia y de la contemplación, y le hizo la siguiente oferta: «Si quieres aceptarlo para ti y tus hermanos, os lo regalo gustoso por amor de Dios». Como Francisco no podía entonces ir a verlo, le dijo: «Tan pronto como vuelva a la Porciúncula, enviaré a unos hermanos, y si el sitio les parece conveniente para nosotros, estableceremos allí un eremitorio, en el nombre del Señor». Todo sucedió según los deseos del conde Orlando. La donación del monte Alberna se hizo a los hermanos el día 8 de mayo de este mismo año.
¿Vio Francisco en esta donación algún indicio por medio del cual Dios le podía hablar para que se dedicase en el retiro a la oración? Esos deseos de vivir para alabar y glorificar a Dios en una vida retirada, una y otra vez, despuntaban en Francisco. Y más de una duda surgió en el fondo de su corazón de hacia dónde debía orientarse. Sentía inclinación, y la seguía cuando podía, de retirarse a solas a orar, a veces toda una cuaresma, y normalmente dividía su tiempo, que él lo consideraba regalo de Dios, como a partes iguales entre su empeño por conquistarle las almas de los hombres y su dedicación llena de amor a entregarse por completo a la contemplación. La mejor parte se la llevaba siempre la soledad con Dios, dedicado por entero a la oración. Esta tensión entre su inclinación por los hombres y dedicarles su tiempo a predicar el Evangelio, y su irresistible atracción a solo Dios, no tardó en provocarle una crisis. El interrogante se abría entre contemplación y apostolado. Francisco era de una orientación y una entrega absoluta, y cuando esta actitud se posesiona de un hombre, no le resulta fácil mantener el equilibrio entre oración y acción. Esta cuestión ya se había presentado anteriormente, y él había sabido hacer un buen discernimiento. Pero ahora, personalmente, no la veía con tanta claridad. Oró largamente, reflexionó. Al no experimentar la claridad que deseaba, con gran humildad decidió consultarlo con dos personas de su confianza, el hermano Silvestre y la hermana Clara. Llamó a dos hermanos y los mandó primero a San Damián y luego al retiro de las cárceles, donde el hermano Silvestre oraba en soledad, y les dio el encargo de que a los dos les expusieran sus dudas, orasen sobre este asunto y les dieran la respuesta que les inspirase el Señor. La doble respuesta no tardó en llegar, y dicen que fue idéntica hasta en las palabras. Que seas pregonero de Cristo en el mundo, porque el Señor no te ha elegido solo para ti, sino para mucho provecho de los demás. Clara, que había orado intensamente sobre este asunto, le dijo para su tranquilidad que para la otra forma de contemplación exclusiva las tenía a ellas. No necesitó más Francisco. Si es verdad que se dio de lleno a la predicación del Evangelio, quien se acerque a su vida podrá comprobar la primacía del hermano Francisco por la contemplación. Allí dialogaba él con su amado y su Señor. Allí le conocía a él y a su Evangelio. Allí brotarían sus oraciones más logradas que luego escribiría o dictaría para el fervor de tantos, y sus esquemas de predicación.